sería la segunda parte del mensaje Salvos por Gracia, basado esta vez en Efesios 2, del 6 al 10. El domingo pasado hemos visto del 1 al 5 y hoy vemos esta segunda parte del 6 al 10. Vamos a leer el 6 de nuevo, si ya se ha leído, que dice: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjense que los verbos que se usan en este versículo están en pasado. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes que está aquí, ¿quién estuvo hace un rato, la semana pasada, sentado con los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Verdad que ninguno, no? Pero este recurso que se presenta a veces en la Biblia, que se habla en pasado para cosas que van a suceder en futuro, no es según el punto de vista humano, sino según el punto de vista divino. Que Dios ve el futuro como un eterno presente, es para ahora, o como puede ser para el pasado. Lo que está por acontecer para Él ya sucedió. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de su presencia. Entonces el apóstol Pablo, al escribir por inspiración del Espíritu Santo, está refiriéndose a una visión del creyente según cómo ya lo ve Dios. O sea, Dios ya nos ve en un día sentados en los lugares con Cristo. Pero nos dice un poco más este versículo 6. Nos dice que juntamente con Él nos resucitó. Recuerden que el antecedente es Dios. Versículo 4. Pero Dios es el antecedente. Que ese pero cambiaba todo. O sea, todo mal del pecado venía hablando antes, pero Dios es el que interviene en nuestra vida y es allí que cambia todo. Entonces, ese Dios es el que nos hizo, ¿sí?, juntamente con Cristo. En la resurrección de Cristo nosotros resucitamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Cristo venció en la cruz. O sea, la victoria de Él fue en la cruz. Para Dios, que ve todas las cosas, Él pudo ver cómo se destruyó el pecado, cómo Jesucristo, a través del hecho de la cruz, que fue un hecho que engloba todo el cosmos, todo lo que creó Dios, es un hecho único que derrotó al diablo, al pecado, ineludiblemente iba a resucitar. O sea que el testimonio de la resurrección es el sello visible para los discípulos, no solamente los 12 apóstoles, sino a más de 500 personas que apareció Jesucristo, de que la victoria en la cruz es real. Mientras que Jesucristo no es que venció la tumba, sí, pero venció en la cruz. Y el sello de esa, como colorario de esa victoria, es la tumba vacía, es la resurrección. Cuando Cristo resucitó, Él resucitó con un cuerpo como glorificado, ¿sí? No era el mismo cuerpo sangrante de la cruz en el sentido de que fue transformado, fue el mismo, ¿no es cierto?, pero glorificado. Ya la muerte no podía tomar más control de Él. Y cuando Cristo, obviamente, en ese sello de nuestra redención resucitó, nosotros cuando creímos al Evangelio, Dios nos resucitó como un muerto. Por dentro resucitamos nosotros como Lázaro o como cualquier otro muerto que se nombra en la Escritura que Jesús resucitó. Pero falta una resurrección. ¿Cuál es esa otra resurrección? La de nuestro cuerpo. En caso que muramos, porque si el Señor viene, ¿no es cierto?, y nosotros estamos presentes, vivos, en esa venida, nuestro cuerpo será transformado. Y esa es la redención del cuerpo. Nosotros hemos venido estudiando esto, ¿no? Que la redención completa del ser humano, ¿cómo es? En espíritu, ¿qué es? Sinónimo de alma y cuerpo. Podemos decir, ¿nos resucitó con Cristo? Sí, ya en espíritu. Y en cuerpo, y para los ojos de Dios también. Y para los ojos de Dios estamos sentados en una posición celestial, ¿sí?, reinando con Cristo. Entonces, como dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
O sea, el creyente es claro que resucitó con Cristo. Pero cuando también Pablo escribe a los colosenses, es una condicional. Si habéis resucitado con Cristo de verdad, van a estar buscando las cosas de arriba, no de la tierra. Las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hoy Cristo está a la diestra de Dios sentado. ¿Y qué es lo que espera en este cumplimiento del tiempo? Que si bien Cristo está sentado reinando, espera que todos sus enemigos sean derrotados y sean puestos al estrado de sus pies. Y cuando eso ocurra, nosotros, que es la venida de Cristo, cuando eso ocurre verdaderamente, nosotros reinaremos con Él. Pero en este mientras tanto, si el apóstol Pablo le dice a los efesios, ustedes resucitaron con Cristo, ¿qué es lo que nos tiene que hacer acordar la Escritura? Esto mismo que hemos leído. Si hemos resucitado con Cristo, ¿en qué debemos ocupar nuestra mente, corazón, tiempo? En las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Si bien tenemos trabajo, y eso es para Dios, el trabajo es para Dios también. Es una forma de hacerlo todo y hacerlo en el nombre de Jesucristo. No es una pérdida de tiempo trabajar. Pero toda nuestra vida tiene que estar en este espíritu, podemos decir, de haber resucitado con Cristo y buscar como lo principal las cosas de Dios. Fíjense en que el mundo cómo ve a la iglesia, o cómo ve un grupo de creyentes de una iglesia evangélica, cristiana. Lo ve como un rubro más, somos un rubro en medio de, para ellos, ¿no?, de miles. Si nosotros leyéramos que vamos a reinar con Cristo, se reirían diciendo, ¿qué está diciendo? O sea, de todas las cosas disparatadas que se dicen, para el mundo sería eso lo más disparatado. O sea que ellos no se dan cuenta de la importancia de una reunión, de los cultos y todo, porque desconocen el Evangelio. O sea, los creyentes van a tener trascendencia eterna. Van a estar con Cristo en los lugares, podemos decir, espirituales, celestiales. Y el mundo, bueno, nos ve como dije, como un algo más. También nos recuerda, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, si soportamos los sufrimientos, también reinaremos con Él. Es decir, la iglesia siempre ha sufrido. Hoy está, podemos decir, y siempre se recuerdan que yo se los digo, ¿no? Es lo normal para nosotros, y esto lo recuerdo que lo prediqué allá por octubre, creo, que podemos abrir un salón y reunirnos. No era que era profeta, ¿no? Pero decía esas cosas, ¿no? Nos reunimos, nadie lo impide, no hay problemas. Claro, ahora hay un impedimento, y hubo un impedimento. Posiblemente vuelva un impedimento, no sabemos. Sabemos que dicen que no es por causa del Evangelio, pero si bien no es específicamente por causa del Evangelio, el mundo no conoce esto. No conoce que la iglesia es algo mucho más que un rubro, ¿no? En el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense en que este favor de Dios está, como dice el versículo 7, abundante riqueza de su gracia, no es ahora. O sea, ahora se ven a los creyentes como cualquier otros. Pero en el futuro, ¿sí?, en los siglos venideros, todo esto va a cambiar. Todo este mundo va a pasar por un proceso mucho más catastrófico que lo que hemos visto hasta el momento. Es más, gran parte del mundo y la naturaleza, según el Apocalipsis, va a ser destruida. Pero una de las cosas que debemos recordar, que hemos estudiado esto los miércoles, en una serie llamada La Biblia del Futuro, es que Dios va a hacer una redención no solamente de los creyentes, en su espíritu y en su cuerpo, que es la resurrección, ¿no?,
sino que Dios también va a hacer una restitución, una renovación del mundo creado. Por eso el Apocalipsis nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. Por eso también el apóstol Pablo nos dice que toda la creación gime a una como con dolores de parto, como diciendo, los animales, las plantas, toda la creación de Dios aparte del ser humano fue afectada por el pecado y está en un estado, podemos decir, de sufrimiento. Si el ser humano no hubiera pecado en Edén, no habría virus, en el sentido de enfermedades. No habría nada que afectaría al ser humano. Estaríamos felices con Dios. Pero el ser humano, al pecar, trastornó toda la creación de Dios. ¿Y Dios va a dejar que su creación se pierda? No. Dios va a redimir aún su creación con un cielo nuevo y una tierra nueva. Así como la resurrección del creyente no va a ser el mismo cuerpo, no va a ser un cuerpo para la vida espiritual, el nuevo mundo va a ser un mundo para la vida espiritual. Y podríamos arriesgar que sería más lindo que el actual. O sea, si el estado del ser humano en su salvación en Cristo es superior al Adán que estaba caminando por el huerto del Edén, se supone que el nuevo Edén, el nuevo cielo y tierra nueva, va a ser superior a este cielo y tierra que nosotros conocemos. La Biblia no habla mucho de eso, porque quiere que nos centremos en Dios. O sea, nuestra alegría no es que vamos a tener un cielo nuevo 0 kilómetros, ¿no? Sino que nuestra alegría tiene que estar en el Señor, como debería haber sido siempre. Pero también Dios, que es abundante en misericordia, dentro de todas esas misericordias va a proporcionar muchas cosas. Ya su presencia es la misericordia, podemos decir, principal, pero también vamos a ver esas riquezas de su gracia, en su bondad, ¿sí?, en los siglos venideros. He dividido en 3 bloques. Ese es el primer bloque, que sería nuestra posición en Cristo. Todavía no estamos, pero para los ojos de Dios estamos como con Cristo reinando. El segundo bloque es el tema principal, que es acerca de la gracia y la fe que son de Dios. Y el tercer bloque sería no por obras. Vamos al versículo clave, que es casi central, que es un versículo que siempre se nombra en la Biblia, hasta que muchos se lo saben de memoria, que es el versículo 8, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y podemos agregar el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a detenernos aquí en lo que es la gracia y la fe. La gracia, ¿cómo la podríamos definir o cómo la entiende mayormente el cristiano, el mundo evangélico? Bueno, la gracia de Dios, dirán, y está bien lo que vamos a decir, es que Dios envió a su Hijo, nos dio, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, lo dio para morir en una cruz para salvar al pecador. Ahí es la mayor muestra de la gracia de Dios, que Cristo como segunda persona de la Trinidad, al encarnar y venir a este mundo, el mundo que Él creó, y someterse a las reglas de este mundo y también a los sufrimientos de este mundo, pero por sobre todas las cosas, al castigo del pecado que quiso llevar sobre Él, podemos decir, esta es la mayor muestra de gracia de Dios. Y es así. Pero después tenemos también el versículo que nos dice la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces tenemos gracia y fe. Y acá lo que les voy a decir es cómo lo interpreta la mayoría del pueblo evangélico, lo cual, si no es histórico, no se fija en el cristianismo histórico, en las bases de la Reforma, y aún interpretar la Biblia como es, lo malinterpreta. Esto que voy a decir ahora es un malentendido común entre los evangélicos, pero que tenemos que aclarar nuestras ideas bíblicamente. Tenemos la gracia y la fe. El evangélico promedio piensa, ¿sí? Nosotros somos cristianos evangélicos también, pero así en términos generales piensa que Dios aporta su gracia a nuestra vida al enviar a su Hijo a morir en una cruz. Y nosotros ponemos de nuestro lado la fe. Es decir, Dios
ofrece la salvación y nosotros con nuestra fe tomamos esa salvación como un regalo. Porque al final del versículo nos dice que es un regalo. Dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don es regalo, presente. Te entregan un regalo, podríamos en una traducción súper moderna decir, pues es regalo de Dios. ¿Sí? Entonces esta traducida es don de Dios, ¿no? Un don es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos regaló Dios? Y la mayoría del pueblo evangélico piensa, Dios te otorga la gracia y vos, por medio de la fe, recibís esa gracia. Parecería correcto, ¿no? Dios entrega su gracia, yo por medio de la fe recibo esa gracia. Pero hay que hacer una aclaración. Que el don, o sea, el regalo de Dios, no es solamente la gracia, es también la fe. Si nosotros decimos esto, no, esto es teología reformada, que ya está reformulada así. Si nosotros hacemos una lectura del versículo, simple, no tan simple, prestando atención porque es una traducción precisa la que tenemos también acá, que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, punto y coma. Y esto, o sea, neutro, el hecho, dice, no es de vosotros. Y aclara, es un regalo de Dios. O sea, no es mío la gracia, es obvio, dice, la gracia fue de Dios que envió a Jesucristo, pero otra cosa no es tuya, la fe. ¿Cómo que la fe no es mía? Bueno, tenemos que explicar esto. La fe no nace en el corazón humano. La fe no está y hay que despertarla. La fe es algo que viene de afuera. Y esto es lo que desconoce la mayoría de los evangélicos. Por eso ustedes se van a encontrar con frases como decir, bueno, tenés que despertar la fe, tenés que tener fe, ¿sí? Uno predica la palabra, pero el que da la fe es Dios como regalo también. O sea que ni siquiera la fe es nuestra. Podemos leer algunos versículos. Por ejemplo, Hebreos 12:2, creo que lo conocemos la mayoría, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El principio y el fin, el alfa y el omega, el autor de la fe, el consumador de la fe. ¿Cómo es esto que se produce en la persona? Bueno, vamos a imaginarnos así, en forma espacial, cómo sería. Acá hay un creyente y acá hay una persona que le está predicando con la palabra de Dios. ¿Por qué? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona predica la palabra de Dios y un incrédulo lo está escuchando, Dios, para salvar a ese incrédulo, que hasta ese momento es incrédulo, su Espíritu Santo es el que hace una obra en esa persona para darle la fe para creer. Este le está diciendo, Jesús murió en la cruz, pagó el precio de los pecados, tenés que arrepentirte y creer. Este de acá puede estar toda su vida predicándole, si Dios no pone la fe. Por tanto, es un error pensar que la gracia solamente es de Dios y no la fe. Son las dos cosas. O sea, Dios manda a su Hijo y está todo el escenario de la cruz. Pero le diría a cada ser humano, crean. Y cada ser humano, porque está muerto en sus delitos y pecados, como comenzamos hablando el domingo pasado, el muerto no puede hacer nada. El muerto no puede ir a Dios. Por lo tanto, en el momento que se predica la palabra, viaja. Es una forma de decir un antropomorfismo, viaja. Va el Espíritu Santo y hace una obra en ese corazón. Y pone lo que se llama en esa persona la fe. Y ahí recién la persona puede decir mi fe. Pero es una fe que le ha dado Dios. La siente como propia porque uno es el que cree. Pero el que inició eso es Dios. La fe es como un grano de mostaza que se convierte en una gran planta donde, dice la parábola, vienen aves del cielo. La fe es como la levadura que se va multiplicando. Hay varias parábolas que hablan de la fe como algo pequeño y que se amplía. Bueno, eso, ¿quién lo pone? Dios. ¿No lo traemos de nacimiento? ¿No viene de nosotros de fábrica eso? No es que venimos, tenemos la fe ahí dentro y tenemos que simplemente usarla. No la tenemos.
Dios podría haber dado como regalo simplemente que Jesucristo fuera a la cruz y todo el mundo se pierde, porque le da la espalda al Evangelio. Porque no hay quien busque a Dios, nos dice Romano. Entonces Dios, aparte de hacer la obra mayor de Jesucristo en la cruz, muriendo como un pecador, le da la fe a ese pecador para creer en la obra de Jesús. Entonces podemos decir que uno al leer Efesios 2:8 tiene que ver un doble regalo, no uno. El regalo de la gracia y la fe para creer en esa obra de gracia de Dios. Esto ya es teológico, pero lo nombro hacia el pasar. En teología reformada se define, porque es necesario para entender la profundidad del hecho de la salvación, se define el orden de la salvación. ¿En qué orden está? Se llama en latín ordo salutis, pero en español es orden de la salvación. Ahora, en ese orden no estoy hablando, y esto quiero recalcarlo, de tiempo. Estoy hablando en un orden causativo, es decir, ¿qué es lo que causa lo siguiente? En el orden de la teología reformada está la regeneración del Espíritu Santo y está la fe. Lo pueden escuchar ustedes en frases como la regeneración precede a la fe y al arrepentimiento, obviamente. ¿Cómo es que la regeneración, que es la obra del Espíritu Santo que hace en la persona, está como motivo precedente de la fe? Si la mayoría de nosotros escucha lo contrario, te podrán decir, vos crees en Jesús, poné tu fe y Dios va a hacer una obra en vos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Un montón. Sin embargo, vos tenés fe porque Dios hace una obra en vos. La predicación del Evangelio no es de esa forma, es arrepiéntanse y crean. Porque el que dice eso, la persona que dice eso, tiene que confiar que el Espíritu Santo va a hacer una obra en ese corazón para que la persona se arrepienta y crea. Básicamente lo que sucede es esto, está el que predica, está la persona que recibe la predicación, el Espíritu Santo hace una obra en ese corazón que se llama ¿cómo? La regeneración, y en ese preciso instante tiene fe para creer. En ese mismo instante que Jesús dice, Lázaro, ven fuera, es que Lázaro puede mover las piernas de la fe para salir afuera. Entonces nosotros vemos que al estudiar esto, al predicar esto, vemos la profundidad de la gracia de Dios, que no es mitad y mitad, es 100% Dios. Te envió a su Hijo, que es la obra de gracia, y te dio la fe para creer. Esto también lo vemos en otros pasajes de Efesios, que Dios a los que escogió, a estos predestinó, y también llamó. Cuando Dios llama, lo llama por medio de su palabra, pero también ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Como Lidia de Tiatira, que estaba escuchando al apóstol Pablo, la cual Dios abrió su corazón. Es decir, Dios vino para intervenir y poner fe en Lidia y que ésta pudiera creer al mensaje del Evangelio. Lo mismo pasa con nosotros que somos creyentes. Dios no solamente nos muestra el hecho de la cruz, sino que nos da la fe para creer. La fe es de todos. Si la fe, como piensan algunos, no, la tendríamos dentro de fábrica desde que nacemos, podríamos decir, sí, la fe es de todos. Pero ¿qué nos dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 3:2? Dice, y para que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Lo que está diciendo el versículo no es que los hombres malos y perversos no tienen fe. Son malos y perversos porque no es de todos la fe. Es más, el corazón del hombre en su estado natural, ¿cómo es? Malo y perverso. De ahí salen todos los pecados. Al menos que Dios venga, lo transforme, lo regenere y le dé fe para creer, el ser humano no podría decir, tengo fe. No es de toda la fe porque hay una elección. Es por eso que no es de toda la fe. Pero siempre recuerdo y siempre enfatizo que como no sabemos a quién eligió Dios, sino que eso está
en el secreto consejo de su voluntad, nosotros predicamos el Evangelio a todas las personas. Pero con la confianza puesta en esta. No estamos apuntando al éxito de su fe, sino estamos apuntando a que ser bíblico en la predicación, el Espíritu Santo puede actuar en esa persona, trayéndola a la vida espiritual, dándole fe para creer. Entonces, en este segundo bloque, la gracia y la fe son de Dios, nos queda claro, ¿no? Son los dos regalos de Dios. Cuando uno entiende eso, entiende que la obra de Dios es 100%. O sea, ¿qué divide la teología reformada del resto de la teología que se llama evangélica? En un principio era todo así, reformado evangélico. Después surgieron otras ideas. Pero ¿qué nos diferencia? La diferencia es esta, que decimos que el 100% es la obra de Dios. Otro te puede decir es 50-50, otro te puede decir es 99-1, o sea, 99 por Dios, pero vos tenés que poner ese 1. Pero cuando vamos a la Biblia, Dios ni siquiera te deja con ese 1%, porque vos te podrías gloriar en ese 1%. Yo tuve el 1% que mi vecino que no cree, que es incrédulo, pero yo me salvé por ese 1%, porque lo tenía. Usé mi fe. Es raro, pero la fe se puede transformar en una obra cuando crees que tu fe propia te salva. Es raro eso, ¿no? Porque el evangélico también promedio dice a los católicos, no, los católicos creen que son salvos por obras, porque ellos hacen buenas obras pensando que van a ir al cielo, pero nosotros no somos así. Pero cuando hablamos más fino le pregunta, ¿y tu fe es una obra? No es una obra. ¿Y de dónde salió la fe? La tenía yo. Entonces, ¿en qué quedamos? Si vos ejerciste tu propia fe que ya tenías, es porque de alguna forma eres una persona buena, eres una persona que tenía fe, entonces la salvación es el premio a tu fe. Y no, eres una persona muerta en delitos y pecados, el cual Dios te dio su gracia, todo lo que hizo con Jesús, y la fe para creer en ese hecho. O sea que ahí el 100% es de Dios. Cuando uno entiende que el 100% es de Dios, cambia nuestra manera de pensar. Tiene que cambiar, al principio produce un rechazo diciendo, no, pero el Señor, déjame algo de crédito, una cuota para que yo diga, yo también hice algo. Como pregunté en las otras reuniones, ¿qué aportamos nosotros para la salvación? ¿Saben que aportamos algo? ¿Qué? Nuestro pecado. Eso aportamos para la salvación. Qué lindo, ¿no? Decir, mira, yo aporté, hice mi aporte. Si aporté todos mis pecados que fueron cargados en Cristo, en la cruz, toda mi suciedad, todos mis malos pensamientos, mis malos actos, todas las fornicaciones, todas las maledicencias, todos fueron puestos en Cristo. Ese fue mi aporte. Y el aporte de Dios fue la gracia y la fe, todo. Entonces se dan cuenta que cuando uno comprende la centralidad de Dios en la salvación, el universo cambia, por así decirlo, de cómo ves las cosas. Tendría que cambiar en esto, en hacernos más humildes. Por eso las predicaciones motivacionales no van con esto, sino que la mayor motivación es humillarnos delante de Dios para que Él, en nuestra debilidad, pueda perfeccionarse. Una teología que falla en la salvación va a fallar en la santificación, de hecho. Van a plantear al creyente una mejora en vez de una dependencia absoluta de Dios. Entonces, siendo el tercer bloque, no por obras, acá vamos a diferenciar entre una fe viva y una fe muerta. Alguien dijo una frase que la uso siempre. Nadie es salvo por obras, pero nadie es salvo sin obras. ¿Se entiende cuál es? Nadie es salvo por, causativo, obras, obvio, es por todo de Dios. Pero nadie es salvo sin obras, o sea, no puede ser alguien salvo y no tiene obras. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a hablar de la salvación por gracia, va a utilizar Efesios 2:8, ¿verdad? Por gracia sois salvos.
Pero después se encuentra con Santiago, por ejemplo, capítulo 2, 17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, la persona que llega a un entendimiento, digamos, a medias de la salvación, va a enfrentar a Santiago con Pablo. Porque Pablo dice, somos salvos por gracia. Y después Santiago te dice, pero si no tenés obra, no sos salvo. Entonces, ¿cómo se entiende? Bueno, en esta definición. Pablo te dice, nadie es salvo por obras. Y Santiago te dice, pero nadie es salvo sin obras. Esto porque podría aparecer una persona diciendo, basta con creer. Entonces nunca demuestra nada de testimonio de Cristo. No demuestra un cambio de vida. Las obras, entendidas según la Biblia, es distinta a cómo se entiende en el mundo. Para el mundo, ¿qué es buenas obras? Caridad. Hacer obras de caridad, ayudar al prójimo, ya sea con alimentos, ya sea médicamente. No puede estar bien, no digamos que está mal. Pero entiende y conecta el mundo siempre las buenas obras con algo físico. ¿Sí? También puede ser algo afectivo. Pero en la Biblia, las buenas obras es otro tipo de cosas. Las buenas obras es los creyentes reunidos, compartiendo, preocupándose los unos por los otros, exhortándose, alentándose, adorando a Dios, predicando el Evangelio, es una buena obra. Hay un montón de buenas obras, que si faltan en el creyente, uno se preguntaría, pero ¿realmente es creyente? Supongamos que a una persona no le interese reunirse, no le interesa estar en comunión con los hermanos. La Biblia nos dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Amarás a Dios, pero amarás a tu prójimo. Una de las obras que el Espíritu hace como resultado en el creyente es buscar la comunión con otros creyentes. Aquel creyente que se corta solo y dice, yo soy cristiano porque yo solo soy salvo por fe. Está bien, se abraza de a Pablo y dice, soy salvo por fe. Pero yo te lo traigo a Santiago y te lo pongo al lado y dice, pero ¿abrazaría a Santiago que dice, la fe sin obra es muerta? Ay, no. Me quedo con la parte de Pablo. Pero la Biblia, aún Pablo, ¿no es cierto? En otras partes habla de otras cosas, pero Santiago es muy explícito, ¿no? Diciendo, mirá que las obras son la consecuencia de la fe. Si un creyente que dice ser creyente no tiene obras, hay que ver si es creyente. Porque nosotros no podemos ver el corazón como una radiografía, ni podemos ver como Dios que está sentado ya en lugares celestiales en Cristo. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Los resultados prácticos, su conducta, su diario vivir o su comportamiento con los hermanos. Es como un árbol, ¿no? ¿Por qué sabemos que es un árbol de naranja? Podría ser de otro cítrico, ¿no? Porque da naranjas, o uno de manzana. La Biblia dice que el árbol es conocido por su fruto. Por eso nosotros, cuando aceptamos nuevos miembros o van para bautismos, lo que queremos ver un tiempo antes, ¿qué cosa? Que dé manzana, por así decirlo. Y no se puede en un corto tiempo, es decir, de un domingo para otro. Sí, Dios lo sabe, pero nosotros no lo sabemos, no tenemos ese don para identificar a los creyentes con una luz en la cabeza, no tenemos eso. Solamente podemos juzgar por las obras. Entonces, las obras también acompañan al creyente. Fíjense en que Pablo acá se ocupa de eso, porque en el versículo 9, si bien dice no por obras para que nadie se gloríe, no termina ahí. Sino que en el 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense que también Pablo se ocupa de las obras, quizás no lo dice tajantemente, como lo dice Santiago, pero lo que te está diciendo es, si resucitaste con Cristo vas a tener buenas obras. Porque Dios, que escoge a creyentes desde antes de la fundación del mundo, no solamente lo escoge para salvación y dejarlo así sin ningún fruto. Dios escoge también las buenas obras que Dios lo pone al creyente en esas buenas obras para andar en esas buenas obras. Dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Básicamente, las buenas obras no es
para reflejar la bondad humana, sino para reflejar el carácter de Cristo. O sea, somos una hechura en Cristo como modelo, porque Cristo es el patrón nuestro, es el modelo, el molde de las buenas obras. Todo lo bueno que podemos hacer es a través de la imitación de Cristo. Él fue el único bueno, el único maestro bueno, el único santo, el único sin mancha. No es que ahora, digamos, Dios nos salva y yo soy un filántropo de buenas obras. No, mi modelo es Cristo, porque Él fue el que realmente vivió una vida perfecta. Y Dios viene a trasladar en mí la vida de Cristo para que ahí sí pueda hacer buenas obras. O sea, tampoco las buenas obras están separadas de la imagen de Cristo puesta por Dios en nuestras vidas. Entonces, ya para ir finalizando, dijimos que, como decía un puritano llamado Jonathan Edwards, la fe viva es la que salva. Porque la gente le llama fe a muchas cosas. Por ejemplo, hay una fe que es temporal, que no es la verdadera fe viva. La parábola nos dice que cayó, la semilla que cayó entre las piedras, creció y se secó. Porque era una fe temporal, no una fe que viene de Dios. La persona puede tener lo que dice fe, pero esa fe no permanece. La que cayó en espinas, se ahogó la planta, porque eso representa, ¿no es cierto?, al mundo con todos sus afanes. O sea que una fe temporal no es verdadera fe, no es una fe viva, es una fe muerta. Puede tener aparentes obras por un poco de tiempo, pero no todo el tiempo. Tampoco es una fe, podemos decir, una fe histórica. Es decir, así como los católicos dicen sí, porque mis padres fueron católicos, mis abuelos. Hay muchos evangélicos que dicen sí, porque mis padres fueron evangélicos, mis abuelos fueron evangélicos, y yo vengo de familia bautista o presbiteriana o qué sé yo. Tampoco te salva ese tipo de fe. Una fe de, podemos decir, histórica, entre comillas, ¿no? Lo que te salva es la verdadera fe que te da Dios para creer en Él. Esa es una fe viva. Cuando Dios pone la fe en el creyente, no es una fe pasiva. Es decir, el creyente cuando recibe la salvación que el Espíritu Santo obra, es pasivo a eso, está muerto, ¿está? Viene Dios y obra y la persona resucita y la fe empieza a actuar en él. Y ahí está vivo, es una fe viva porque la persona dice, yo creo en Jesús, no mi vecino, no mi familiar. Yo creo en Jesús, yo me arrepiento y le damos la derecha, decimos, sí, vos crees y vos te arrepentís, no es otro, no sos una marioneta. Pero ¿quién inició la buena obra en vos? Dios. Entonces ahí nosotros concluimos que la gracia de Dios, la fe, es todo un evento, ¿no es cierto?, que es un regalo de Dios, que es un don de Dios, y entendemos que las buenas obras acompañan a ese resultado de la fe, y que de esta forma, ¿sí?, al decir que somos salvos por fe, no estamos dividiendo la justificación, que es la salvación, de la santificación. Es decir, el mismo Dios que nos salvó a través de Jesucristo es el que nos santifica a través de Él para tener buenas obras. Si nosotros decimos que el creyente puede ser creyente, pero puede carecer de frutos, o sea, puede ser su Salvador, como dijimos hace unos domingos atrás, y no su Señor, es un problema. O sea, una de las grandes mentiras que el diablo ha tratado de meter en la iglesia es de dividir en categorías de cosas que nunca estuvieron separadas, o las contrapone. La fe y las obras no están separadas, porque no está separada que la justificación de la santificación. Pero una es consecuencia de la otra. Y esa es la diferencia. La justificación es la causa y la santificación es la consecuencia. La gracia de Dios y la fe son la causa y las buenas obras son la consecuencia inevitable de Dios obrando en un corazón de un pecador que pasó de muerte a vida. Así que esto es un poco el cierre, ¿no es cierto?, de esta parte que el apóstol Pablo está predicando a los Efesios acerca de la fe, la gracia, las obras. Somos salvos por gracia. Pero al comprender esto,
siempre tenemos que traerlo a nuestra vida, porque uno al comprender mayormente estas cosas cambia todo el resto de la comprensión de la Escritura. Debería esto llevarnos a una mayor entrega al Señor, a un mayor agradecimiento. ¿Recuerdan el domingo pasado que dijimos, vamos a pintar del lienzo negro, que era el pecado, para resaltar la gracia del lienzo blanco? Y acá vemos el contraste, ¿no? Muertos en delito y pecado, por gracia soy salvo. Y se hace más blanco este panel cuando decimos, no solamente te dio la gracia, sino te dio la fe para creer. Que el Señor nos bendiga.